Hola, qué bueno que estén tan temprano y puntuales para la clase de Historia del Perú. Se nota que están ávidos de conocer este periodo de la historia que va desde Billinghurst hasta el oncenio de Leguía. Cada vez nos acercamos más a la actualidad. Pero para entender nuestros problemas actuales, siempre es bueno echar una mirada al pasado, a nuestro pasado histórico. Y estamos en 2021, ¿no? Ya este es el año del Bicentenario, 200 años de independencia. Aunque algunos pueden debatir eso, ¿no? Pero, bueno, la fecha histórica da cuenta de 1821. La fecha histórica y simbólica, así que estamos ya en el Bicentenario. Bien, el profesor Mendoza ya está por ingresar, le faltan 2 minutos, chicos, para poder empezar. Gustavo, buenas tardes, bienvenido. Juan, Marco, Nadine. Juan, no sé si pudiste ver y escuchar mis audios que te mandé por el WhatsApp, por favor, para que me contestes. Marco, Saulo, ¿quién más está? Nadine, no todavía no. Te estoy escribiendo por la mañana, todas las mañanas te estoy escribiendo porque me parece que no te he visto tempranito. Creo que sí te has ido acoplando, pero así como que temprano no te he visto. Andrea, ¿qué tal? Bienvenidos. Voy a escribir en el chat que estamos todos, les voy a decir. Ya estamos todos, ya vamos a empezar. Ya entró el profesor. Ingresen de una vez. Bueno, pasen a la sala de una vez. Bueno, por supuesto ya estamos todos, entonces a quién le pongo pasen a la sala. Oye, no importa, son eufemismos. Buenas tardes. Bueno, ya apareció Jennifer, Nayeli. Un eufemismo es una hipérbole, ¿no? Estoy exagerando la asistencia de todos. La asistencia general, tomando en cuenta quienes fielmente ingresan temprano a las clases, que son ustedes. Falta Israel, ¿no? Pero casi siempre son ustedes. Bueno, a Gustavo siempre lo he visto en las clases de historia del Perú. Ahí llegó Israel. Funcionó poner que estábamos todos. Entonces te preguntaron, ¿están todos? Pero no estoy yo. ¿Cómo pueden estar todos si yo no estoy? Entonces voy a entrar. Funcionan mis estrategias. Buenas tardes. Mira, Saulo. No te voy a hacer el análisis de... tendría un análisis para poder responder lo que me están diciendo. Disculpen los ruidos, chicos. Listo. Bueno, ya que hay una cantidad importante de alumnos, les recuerdo que este domingo 7 de febrero tienen un seminario dominical de ciencias, de física y química, al que pueden participar y al que les estoy invitando de manera reiterada todos los días. A ver, vamos a seguir admitiendo a los demás compañeros. Buenas tardes, Piero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Rancés, Sofía, no está Rodrigo. No lo veo a Rodrigo, tampoco Ana Rosalinda.
¿Quién más falta? Bueno, está Adriana, Giovanna, Sofía, sí está. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Buenas tardes, profesor Francisco. Voy a colocarlo de anfitrión. A ver si. Un buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ahí, con sueño y un poco tenso. Profesor, ni es mediodía, ¿cómo va a estar con sueño? Lo que pasa es que yo no puedo dormir bien, Katherine. Tengo un sueño bien complicado. A veces Las preocupaciones, seguramente. No, hace años que no puedo dormir bien. Me levanto muy temprano. Ah, de acuerdo. Así me acuesto muy tarde. Me levanto temprano y me levanto con sueño siempre. Después de comer recién me da hambre. Disculpa, después de comer recién me da sueño. Bueno. También, Saúl, eso también me tiene loco. Si voy a ser miembro de mesa, no me han puesto. Pero no, si dieran la vacuna tal vez sería interesante, pero no. Los 120 soles no, prefiero evitarlos antes del tema de ir a ver tanta gente que va a ir a votar. Además en la Academia Mega me terminan pagando 120 soles la hora, así que no hay problema. Uy, y eso que no te cuento cuánto le pagan a Katherine. Katherine, uff, ya gana como 3.000 soles quincenales, ¿no? Sí. Bueno. Qué bonito ver que se congregan una gran cantidad de alumnos. Yo digo, ustedes tienen alma de humanistas, porque en los cursos de matemática estoy penando para que lleguemos a 17, 19 personas, 17 en el mejor de los casos. Pero ustedes me sorprenden cada día más, de verdad. Y me agrada, de verdad me agrada que se interesen tanto por las humanidades y las ciencias sociales. Sin embargo, postulamos a distintas carreras y requerimos de todos los cursos. Pero de todas maneras, muchachos, tienen que estudiar los cursos que menos les gustan, son los que más tienen que estudiar, ¿eh? Por experiencia. O sea, no te van a terminar preguntando lo que tú quieres, te van a preguntar lo que la universidad pide y los puntajes son altos, así que tienen que darle con fuerza a todo. Es el peor error, y eso les dije en la primera clase, el peor error que siempre comete el alumno es estudiar más lo que más le gusta. Eso cuando estés en la universidad, sí, pero ahorita que te estás preparando, tienes que estudiar más lo que menos te gusta, ¿ya? Porque es precisamente donde más defectos vienen teniendo, ¿no? Así que no esperen a una segunda postulación, ¿ya? Eso ya lo tienen que saber desde antemano. Cristina me pregunta qué pasó. No, dije qué bonito verlos congregados, ver una cantidad que ingrese tan temprano, o bueno, por lo menos a tiempo, al inicio de la clase, a diferencia de algunos cursos de matemáticas y ciencias en los que estoy esperando 15 minutos, 20 minutos a que lleguen a un aforo de por lo menos 15 personas. Entonces decía que bonito saber que tienen alma de humanistas y de ciencias sociales que están presentes en la clase de Historia de Perú. No nos delates. Bueno, ya, no les quito más tiempo para que puedan escuchar la magnífica clase del profesor Francisco Mendoza. Muy bien, muchachos. Entonces, comencemos, ya, porque tiempo siempre nos falta. Así que, a ver, vamos a ver qué están poniendo por ahí. Dice, profe, dejo un curso cuando postulo. ¿Cómo que dejas un curso cuando postulas? Mira, hay cursos que sí puedes terminar dejando. O sea, yo te voy a explicar desde cuando yo postulé, ¿no? Yo cuando postulé hace tiempo atrás, yo ya me di por resignado que física y química no eran lo mío. ¿Ya? Y dije, no, ya, esto no lo va a entender más ni álgebra, ¿no? No lo va a entender más, así que para mi tiempo esos eran, ¿cuántas preguntas perdidas? Eran como 10 preguntas perdidas más o menos, ¿ya? Dije, ya, no voy a entrar a esos cursos, pero sí le voy a dar más fuerza a RM, a RB.
En mi tiempo, cuando yo postulé, habían 120 preguntas, eran 40 RM, 40 RB, y todo lo demás eran de los demás cursos. Entonces, yo sabiendo RM y RB, tenía dos terceras partes del examen desarrollados, ¿no? Entonces, esa era una gran ventaja. Yo era un monstruo en RB y RM. No me quedé un monstruo nada más, pero sabía muchísimo, ya sabía muchísimo de esos cursos. Entonces, ahí tenía mi ventaja, ¿no? Ahí tenía mi ventaja. Entonces, ustedes también, claro, ustedes pueden decir ya, no me gusta física, no me gusta química, no me gusta álgebra, no me gusta historia del Perú. Ya, perfecto. Tú tienes que ver cuántas preguntas son y tú dices, ya, este curso no lo voy a terminar haciendo, pero no puedo terminar de dejar 4, 5, 6 cursos de una parte importante. O sea, te vas al área E y tú dices, no, no me gusta historia. No, pues son 10 preguntas, entonces no lo puedes terminar dejando de lado. Tienes que saber manejar tu estrategia para el examen. Tienen que aprender eso mucho. Ahora, si te vas a una carrera como medicina, no puedes dejar de estudiar ningún tema, porque ahí, o derecho, o ciencia de la comunicación, o economía, ahí la gente no entra por décimas, ¿ya? Entonces ahí sí, una pregunta vale oro, así que a todo tienes que darle por completo, ¿ok? Así que a darle con fuerza, darle con fuerza. Todavía estamos a tiempo para terminar enmendando errores. Así que ahora sí, ya trabajemos el avance que nos corresponde. La clase anterior, debimos haber trabajado hasta el gobierno de Billinghurst, pero espero recuerden, me faltó tiempo. Me faltó tiempo. Entonces, hoy día vamos a trabajar desde 1912, gobierno de Billinghurst, hasta 1930, culminación del llamado oncenio de Augusto B. Leguía. Así que comencemos sin preámbulo para poder avanzar el tema. A ver, ¿qué es lo que había sucedido? Le había dicho que antes de 1912, ya el gobierno estuvo dirigido por Augusto B. Leguía en su primer periodo presidencial. Que Leguía había roto relaciones con el partido civil que lo llevó a la presidencia de la República y la facción de Leguía va a terminar respaldando la candidatura de Guillermo Billinghurst, ya no como candidato de un partido particular. Billinghurst se lanza como un candidato independiente. Le decía que Billinghurst logra llegar al gobierno no porque ganó las elecciones. Espero que recuerden, les mencioné lo siguiente. Quien tenía el partido mejor organizado y siempre ganaba las elecciones por eso, por la mayor cantidad de votantes que tenía el partido civil. Pero ¿cómo llega Billinghurst al gobierno? Porque Billinghurst venía teniendo el respaldo del movimiento obrero. Cuando él fue alcalde de Lima, no se olviden de eso, te había comentado la vez anterior, entre 1908 y 1910, él como alcalde de Lima había terminado estableciendo medidas a favor de los obreros. Había establecido un mercado, dos mercados obreros en Lima. Así que si tú eras trabajador y tenías un carnet de obrero, los alimentos se te vendían a un menor precio. Y además de eso terminó creando barrios obreros, terminó estableciendo ventas de viviendas para los obreros a un menor precio. Y esas son prácticas populistas con las que Billinghurst terminó asegurándose un apoyo de estos sectores a favor suyo, ya a favor suyo. En el proceso electoral, ya como se dio cuenta que no iba a poder ganar, la gente de Billinghurst terminó haciendo desmanes en las mesas electorales de Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco. Esos desmanes derivaron en que el proceso electoral termine quedando nulo. Y ante este proceso nulo, el Congreso, que en su mayoría era civilista, tenía que escoger al nuevo presidente tal como lo establecía la ley, ¿ya? Y ese Congreso terminó eligiendo a Billinghurst como presidente. ¿Por qué? ¿Ya? Si Billinghurst no es del partido civil. Lo que sucede, no te olvides, es que los obreros pro Billinghurst se pusieron en la puerta de entrada al Congreso y amenazaron a los congresistas que si no ponían a Billinghurst como presidente, pues ellos esperarían a los congresistas a la salida y los iban a terminar golpeando. Así que, sin presión alguna, el Congreso terminó escogiendo a Billinghurst como presidente del Perú. Billinghurst tiene una situación en particular. Él es el presidente, él dirige el Poder Ejecutivo, pero al frente está el Congreso de mayoría civilista y junto con el Congreso la fuerza militar. Entonces, ¿cómo hacer para que estos grupos no se pongan en mi contra? Billinghurst dijo, yo para llegar al gobierno he tenido el apoyo de esta masa popular organizada que son los obreros. Entonces, lo que necesito es mantenerlos de mi lado para que sigan respaldándome como presidente y evitemos un golpe de Estado en mi contra. Bueno, para poder conseguir eso, Billinghurst, ¿qué es lo que hará? Billinghurst va a terminar estableciendo un gobierno de medidas populistas, ya favorable a los sectores populares, a los sectores obreros, para poder conseguir su respaldo. Con respecto a los obreros, ¿qué va a hacer Billinghurst? Billinghurst establece el Reglamento General de Huelgas del año de 1913, que fue pregunta de examen de admisión.
Ese reglamento general de huelgas decía que las huelgas, ya las huelgas de los trabajadores terminaban siendo legales siempre y cuando más del 30% de los obreros participe precisamente en la huelga. ¿Qué significa de que la huelga era legal? De que los trabajadores no podían ser despedidos de su puesto de trabajo, ni les podían descontar el día no trabajado porque la huelga termina siendo legal. Es una pregunta, ¿más del 30% de los obreros pertenecían a los gremios, sindicatos, se iban a las marchas? No, el grupo era mucho menor que eso. Pero ellos lograron concientizar y amenazar a varios obreros a que esos días de huelga por lo menos no vayan a trabajar, ¿ya? Así que el número de huelgas comenzó a incrementarse. Y además de eso, las protestas se fueron haciendo cada vez más violentas. Bajo esa lógica, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Una de las huelgas más importantes que se va a producir para ese entonces es la huelga de los estibadores del muelle y la arcena del Callao, que son estibadores. Los estibadores son los cargadores de bultos, ¿ya? En esa época no hay grúas, ya no hay grúas como las conocemos en la actualidad. Entonces, para exportar productos del Perú hacia el extranjero, los estibadores eran los que cargaban los bultos hacia los barcos, ¿ya? Y para importar productos al Perú, los estibadores eran los que desembarcaban los productos hacia el puerto. Si los estibadores hacen huelga de hombros caídos, si no trabajan, por tanto, el comercio internacional se paraliza. Ante esta crisis económica, Billinghurst lo que va a terminar estableciendo ya es conversar con los líderes de esta protesta y va a terminar llegando con ellos a un acuerdo. ¿El acuerdo cuál fue? Ya, el acuerdo cuál fue. ¿Qué cosa quieren ustedes, señores, para parar a la huelga y el comercio no se afecte? Su respuesta fue la ley de 8 horas. Entonces Billinghurst le dijo, o los representantes de Billinghurst le van a decir, ya, perfecto. Vamos a terminar estableciendo la ley de 8 horas de trabajo, pero solo para ustedes, solamente para los trabajadores del muelle del Callao. Pero por favor, no le digan a los demás sindicatos para evitar problemas. Es como cuando alguien te cuenta un chisme y te dice, no le digas a nadie, ya todo el barrio lo sabe, ¿ya? Y todo el Face lo sabe encima, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Ya? ¿Qué va a pasar acá? Apenas los trabajadores del muelle tienen su derecho a las 8 horas, la ley parcial de 8 horas, por lo tanto, los gremios de los diferentes obreros de las diferentes áreas van a decir que bien que nuestros compañeros del puerto han obtenido ese beneficio. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo obtuvieron? ¿Cómo lograron ese beneficio? Y dijeron, oye, ellos han hecho una huelga de 18 días. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Bueno, pues una huelga de 25, ¿ya? Las huelgas se terminaron multiplicando y se les fueron de las manos a Billinghurst. Billinghurst ya no tenía a los obreros como aliados, ha perdido precisamente esa alianza con los obreros y eso debilita su imagen. Si Billinghurst tenía a los obreros al costado para enfrentar al Congreso y al ejército, sin los obreros al lado porque ya no están bajo su control, pues Billinghurst estaba debilitado. Y ese debilitamiento es lo que va a terminar generando o facilitando el golpe de Estado en su contra. Un general civilista llamado Óscar R. Benavides, héroe nacional porque había derrotado a Colombia en su intento de invadir el Perú durante el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿ya? Va a terminar dando el golpe de Estado contra Billinghurst y lo primero que hará es, por ejemplo, desactivar el Reglamento General de Huelgas, ¿ya? Para que las huelgas no vuelvan a ser legales, ¿ya? Benavides, cuando llega al gobierno, él argumenta desde un principio que su gobierno iba a ser solo de un año, solo transitorio, para convocar nuevas elecciones en donde ya estaba definido que quien iba a ganar era el Partido Civil. O sea, Benavides da un golpe de Estado pro-civilista, ¿ya? Pro-civilista. ¿Para qué? Para que el Partido Civil y la aristocracia, la oligarquía, recupere el poder del gobierno, ¿ya? Cuando Benavides está en el gobierno hay algunos eventos que son importantes. Por ejemplo, dice acá, se establece el papel moneda. Hasta ese momento la moneda terminaba siendo de metal, ¿ya? Pero ahora se va a terminar emitiendo precisamente billetes, ya billetes que para la gente no muchos lo terminaban aceptando, ¿ya? O sea, para nosotros es normal tener un billete, hasta, wow, termina significando más dinero, pero era un papel, para la gente esto era papel, ¿ya? Yo quiero tener la moneda de plata o que sea un metal para yo poder tener en el bolsillo y saber cuánta plata tengo. Esto, papel, no significaba mucho para la gente. Cambiar la idea, precisamente la población al uso del papel moneda, fue un trabajo que se va a terminar haciendo progresivamente. La otra cuestión que termina siendo importante es que durante su gobierno se apertura el Canal de Panamá. Y eso tiene que ver con nosotros, pero si el Canal de Panamá está en Panamá, ¿qué tiene que ver eso con el Perú? Lo que pasa es lo siguiente, recuerden que nuestra actividad comercial buscaba tener comercio con Inglaterra, que era la mayor potencia del mundo. Y eso te he dicho ya varias veces antes, ¿eh?
¿Cuál era nuestro inconveniente? Nuestro alejamiento geográfico. Para que Inglaterra tenga comercio con el Perú, tenía que cruzar todo el Atlántico, darle la vuelta al Pacífico, y viceversa. Si nosotros queríamos ir hacia allá, teníamos que hacer la misma ruta, de la misma ruta. Entonces, lo bueno es que Estados Unidos había promovido a finales del siglo XIX la independencia de Panamá, ¿ya? Una provincia de Colombia con respecto a ese país. Y una vez que Panamá obtuvo su independencia, los norteamericanos le exigieron, ¿ya? Le exigieron a los panameños un pedazo de territorio para poder construir un canal que una el océano Atlántico con el océano Pacífico, ¿ya? Y esto es lo que consiguieron, ¿ya? Estados Unidos terminó construyendo este canal que facilite la actividad comercial entre los estados norteamericanos de la zona del Pacífico para poder viajar rápidamente hacia el Atlántico. Si a Estados Unidos le convenía, a nosotros también. Ya no teníamos que dar toda la vuelta por Chile, Argentina, Brasil para poder llegar al Atlántico Norte, sino que de frente pasamos por Panamá y estábamos en el Atlántico. Así que eso ayudó y facilitó nuestra actividad comercial. Otra cuestión que es importante, Benavides, y ahí me encanta llamarlo así, Benavides es el anticristo. Cada vez que fue presidente de la República tuvimos guerra mundial, ¿ya? Benavides gobernó del año 14 al 15, comenzó la Primera Guerra Mundial. Gobernó del 33 al 39, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Felizmente se murió el tío, si no seguiríamos teniendo guerras en el mundo, ¿ya? Cuando él fue presidente, ¿ya? Comienza la Primera Guerra Mundial y la pregunta es, profe, ¿y la guerra fue beneficiosa cuando empezó, ¿ya? ¿Sí o no para el Perú? Y la respuesta es no. Cuando empezó la guerra no fue nada beneficioso el conflicto. ¿Por qué? Porque Inglaterra, ya que está directamente metido en la guerra contra Alemania, Inglaterra retiró todititas sus inversiones y sus capitales de América Latina para poder financiar su guerra en la zona de Europa, ¿ya? Entonces hubo un periodo de tránsito, hubo un periodo de incertidumbre, pero poco a poco, ¿qué sucedió? Estados Unidos fue comprando las empresas inglesas, ya las empresas inglesas en la región, y fue haciéndose del dominio, ya del dominio económico y político en este territorio, ¿ya? Así que es ahí donde se va a terminar produciendo ese cambio, de ese cambio económico favorable a los norteamericanos, ¿ya? No se olviden de ese datito, ¿ya? Así que no te olvides, ¿ah? Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la situación económica para el Perú no fue muy buena por el retiro de capitales ingleses, ya por el retiro de pero progresivamente Estados Unidos va haciéndose el control de estas empresas. Por lo tanto, recuerden, y eso fue pregunta de examen de admisión, a partir de 1914, ¿qué va a suceder? Que progresivamente Estados Unidos pasa a convertirse en la potencia económica de mayor influencia en la región. Y esto se afianza por completo cuando acaba la guerra en 1919 y en el Perú venía gobernando Augusto B. Leguía con el oncenio. Pero eso lo vemos más adelantito, ¿ya? Otra cuestión más, ya otra cuestión más. Dentro de estas empresas nuevas que están entrando, ya que están entrando al Perú, hay una que destaca, ¿ya? Esa empresa se llamaba la Standard Oil. Te explico y te repito lo que hemos dicho antes. Durante la parte final del primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres, llega al Perú una empresa llamada London Pacific. Esta empresa era una empresa inglesa que estaba explotando el petróleo de la zona de Talara, de la Brea y París. Pero ahora viene la empresa petrolera más grande del mundo, ya que maneja el control del combustible de manera monopólica en los Estados Unidos, perteneciente a la familia Rockefeller llamada Standard Oil. Y dice, compro a la London Pacific. La London Pacific se vendió, pero entra el Estado peruano a tallar. El gobierno del Perú, el gobierno dirigido por Benavides, le va a decir, aguanta, ya, aguanta. Tú, Standard Oil norteamericana, estás comprando los activos de la London Pacific, estás comprando sus maquinarias, sus negocios, para poder vender el combustible. Perfecto, ya perfecto. Pero así como compra los activos, también compra los pasivos, ¿ya? Es decir, esta empresa, la London Pacific, nos debe un montón de dinero por temas tributarios que aún no ha pagado. Así que, por lo tanto, tú no vas a poder explotar nuestro petróleo hasta que no pague su deuda tributaria. La Standard Oil dijo, oye, a mí plata me sobra, te voy a terminar pagando, te voy a dar tu propina encima, ¿ya? Pero la Standard Oil, muy viva, ¿ya? ¿Qué cosa fue lo que hizo? Creó una empresa subsidiaria, creó una segunda empresa llamada International Petroleum Company, o IPC por sus siglas, ¿ya? La IPC viene a Talara a explotar nuestro petróleo y el gobierno peruano le dice, ¿y tú quién eres? Bueno, yo soy una empresa que le ha comprado al Standard Oil el derecho de explotar el petróleo del Perú.
El gobierno peruano le dijo, pero no puedes hacerlo, no puedes explotarlo porque tienes que pagar la deuda tributaria que se tiene. La IPC dijo, no, acá el que te debe plata es el Standard Oil. Tú ya ves cómo él te paga. Yo no tengo ninguna deuda, ¿ya? Así que por lo tanto, permiso, voy a trabajar. El gobierno peruano no se lo aceptó y comenzaron juicios, de juicios, de juicios, de juicios, ¿ya? Con la IPC para que nos paguen nuestros impuestos no pagados anteriormente. ¿Qué pasó? En todos los juicios ganábamos y la IPC siempre apelaba. Este proceso judicial duró 7 años, ya 7 años. Recién se va a resolver en la época de Leguía, en el oncenio, ya te explicaré cómo. Para 1915 se convocan nuevas elecciones presidenciales, ¿ya? Y en esas nuevas elecciones presidenciales, ¿qué va a suceder? Se escoge por segunda vez como presidente a José Pardo Ibarreda, que había gobernado, no te olvides, entre el año 1904 y 1908. Un ratito. Ya, del año 4 al año 8 ya había gobernado y ahora vuelve a gobernar del año 15 al año 19. Ya, al año 19. Cuando se produce esto, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Pardo llega en un buen momento, económicamente hablando, para el Perú. ¿Ya? ¿Cuál es ese buen momento? Ese buen momento termina siendo, ¿ya? Termina siendo el pleno desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Profesor, ¿al Perú ya en ese momento le fue bien? Sí, muy bien. Entre 1915 y 1918 nos fue excelentemente bien, pero excelentemente bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le estaba vendiendo a sus amigos, los aliados en la Primera Guerra Mundial, que eran Inglaterra, Francia principalmente, le estaba vendiendo alimentos, le estaba vendiendo uniformes, le estaba vendiendo eh, armamentos, de armamentos. Entonces, ¿de dónde terminaba saliendo todo eso? Bueno, Estados Unidos, ¿qué hacía? Le compraba materias primas a los países como el nuestro. Estados Unidos nos compraba algodón y lana, ya lo terminaban transformando en uniformes, se lo vendían a los aliados. Nos compraba alimentos, los enlataban, se lo vendían a los aliados. Nos compraba metales, ya minerales, los terminaba transformando en armas y los vendía a los aliados. Estados Unidos ganaba, por supuesto, y nosotros también. Ellos ganaban más porque procesaban la materia prima, pero habría que tomar en cuenta que ambos países ganaron mucho. Como Estados Unidos tiene una gran demanda, ¿ya?, de materias primas, acá en el Perú se forman un montón de empresas y por lo tanto hay un montón de puestos de trabajo. Y la economía andaba y el Estado obtenía muchos ingresos por eso. Solamente habían algunas partes negativas ya, de esta situación del incremento de las exportaciones. La primera parte negativa, era que los trabajadores no sentían un gran beneficio. Pues, ¿por qué no? Si tenían trabajo. Lo que pasa es que estamos vendiendo un montón de productos a Estados Unidos nos paga con dólares. Y como nos paga con dólares, ¿qué pasa con nuestra moneda nacional? Se devalúa. Como la moneda se devalúa, tomen en consideración, ya que la gente terminaba teniendo el mismo salario, pero no servía para poder comprar muchas cosas. De tal manera que los sectores populares veían, ya o sentían, que sus ingresos no eran suficientemente buenos, ¿ya? El otro dato que hay que tomar muy en consideración, es que vamos a ponernos en modo empresario, ¿ya? Tú eres un hacendado, tú eres un dueño de grandes tierras de cultivo en la costa norte del Perú, ¿ya? Y sabes que Estados Unidos está pagando mucho dinero por terminar vendiéndoles azúcar o a los hacendados de la costa sur por venderles algodón. Entonces pregunta, si el kilo de papa termina costando un sol, ¿ya?, y el kilo de algodón termina costando 10 soles, pregunta, tú como empresario, ¿qué prefieres producir? ¿Algodón o papas? ¿Ya? La respuesta es demasiado fácil, ¿eh?, y demasiado obvia, ¿ya? Si Estados Unidos está pagando, si el kilo de papa cuesta en el mercado nacional un sol el kilo, y el kilo de algodón termina costando 10 soles para venderse a Estados Unidos, tú como hacendado, ¿qué cosa produces? ¿Papa o algodón? ¿Ya? Y la respuesta es algodón, porque el precio terminaba siendo muy elevado. De esta manera, lo que sucedió es que las haciendas, las zonas de producción agrícola, comenzaron a producir 100% productos de exportación. Y por lo tanto, la producción de alimentos terminó siendo muy escasa. Al ser muy escasa, ¿qué terminó pasando? Los alimentos terminaron subiendo de precio. Así que la gente venía teniendo un salario que no le alcanzaba para poder comprar todos los alimentos que necesitaba. Y ese terminaba siendo un grave problema. Ahora, ¿hasta cuándo nos fue bien ya con respecto a las exportaciones? Bueno, nos fue bien hasta 1918. No sé si ya llegaron en su curso de Historia Universal a la Primera Guerra Mundial,
Pero recuerden que la Primera Guerra Mundial comienza en 1914, ya en 1914. A ver si me están respondiendo por ahí, si ya llegaron o no llegaron. Sí, ya llegaron. La Guerra Mundial comienza en 1914 y termina militarmente en 1918, ¿ya? Con la derrota alemana en la Segunda Batalla de Marne, ¿ya? Y diplomáticamente la guerra acaba en 1919 con la firma del Tratado de Versalles. Entonces, cuando la guerra acabó militarmente, ya militarmente, Estados Unidos ya no tenía por qué vender tantos productos a los aliados y por tanto no nos compraba muchas materias primas a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Ya? Si Estados Unidos no compraba mucho, entonces los negocios que nacieron para proveer de productos a Estados Unidos se cerraron, ¿ya? Y los puestos de trabajo se perdieron. Entonces, ¿qué había pasado, profe? Ah, nos fuimos a la crisis. No, no nos fuimos a la crisis en realidad. Lo que pasa es que la guerra mundial terminó siendo un bache, un exabrupto positivo, ¿ya? Fueron 4 años de crecimiento económico tremendo, pero todo volvió a la normalidad. Es como que, vamos a suponer así, ¿ya? Tu papá te da una propina, vamos a suponer así de, déjame y déjate creer que es así, de 50 soles semanales, ¿ya? Vamos a suponer que así, una propina de 50 soles semanales. Pero a tu papá le sale muy bien un negocio o en el trabajo lo termina ascendiendo y gana 5 veces más, ¿ya? Entonces, tu propina ya no va a ser 50 soles semanales, sino va a ser 200 soles semanales. Bueno, tú pasas de 50 a 200 soles, perfecto. Puedes gastar un poco más de plata, etcétera, te vistes mejor y demás, ¿ya? Pero a tu papá luego lo terminan regresando su puesto normal, ¿ya? Y tú pasas de 50 a 200 y luego te bajan la propina a 60 soles. Ganas más que los 50 originales, pero era mucho mejor tener 200, ¿no? Eso es lo que pasó con el Perú. Tuvimos un periodo de crecimiento por la guerra, luego volvió a la normalidad, ya volvió a la normalidad y por lo tanto hay menos empresas y menos puestos de trabajo. Pero la gente igual va a terminar protestando porque perdió su chamba, ¿no? Entonces, ante la crisis económica y las protestas sociales que van a terminar sucediendo, ¿qué pasó? El gobierno de José Pardo y Barreda, ya en la parte final de su gobierno, ante las protestas, va a terminar estableciendo 3 medidas importantes. Uno, establece la Ley General de 8 horas de trabajo, que significa de que todos los trabajadores por completo, ya de cualquier empresa van a terminar trabajando solo 8 horas al día, ya. No era solo por los trabajadores del puerto, era para todos en general. Segundo, está el descanso dominical, ya. Y si los empleadores te querían hacer trabajar el día domingo, pues te tenían que pagar el triple ya de un salario normal, ya. Pero además de eso, se estableció que obligatoriamente todos los dueños de tierras, ¿ya? Tenían que tener un 13% de tierras para el cultivo, ¿ya? Obligatoriamente, para que no suceda este incremento de precio de alimentos como sucedió hace poco. Bueno, la gente con eso se tranquilizó un poco, pero la gente ya estaba aburrida de algo. 20 años del Partido Civil gobernando y ahora precisamente con esta situación de crisis que la gente comenzó a sufrir, la gente dijo no más. Un grupo de población radical terminó diciendo, golpe de Estado, hay que votar a Pardo, hay que votar a Pardo. Pero otra gente dijo, ¿para qué? Recuerden que la República Aristocrática había sido un periodo de estabilidad política. Entonces la gente dijo, no, ¿para qué vamos a dar un golpe de Estado? El gobierno de Pardo ya está por acabar, entonces mejor para las próximas elecciones escojamos a alguien que no sea del Partido Civil, pero que tenga experiencia en el gobierno. Y esa terminaba siendo una tarea difícil, porque el Partido Civil está gobernando de hace tiempo atrás. ¿Quién había sido presidente que no fuera del Partido Civil y que todavía esté con vida? ¿Ya? Pues habían 3 posibles candidatos. Andrés Avelino Cáceres. Todavía existía Andrés Avelino Cáceres. Era un fósil el tío, pero todavía estaba viviendo. Pero la gente dijo, no, Cáceres candidato, el tío no va a soportar, ¿ya? O sea, solamente el asombro de ser presidente y se va a morir, ¿ya? El otro era Billinghurst, ¿ya? Que no era del Partido Civil ni del Partido Demócrata. Pero Billinghurst, su gobierno había sido un poco complicado por las múltiples protestas que habían existido. Entonces la gente dijo, no, Billinghurst igual problemas, ¿ya? Así que el otro era Leguía, ¿ya? Por eso te había dado ese dato la vez pasada. Leguía renunció al Partido Civil y Billinghurst lo expulsa del Perú y se fue a vivir a los Estados Unidos, donde Leguía viene con el discurso de que él conocía banqueros y empresarios norteamericanos que podían ayudar a modernizar el Perú y desarrollar nuestra patria nueva, como él terminaba planteando. Ese discurso de que yo conozco a los contactos suficientes para que el Perú termine progresando es uno de los puntos que le va a terminar ayudando a ganar las elecciones de 1919. Un dato más a tomar en cuenta. Yo te había dicho la vez pasada que la República Aristocrática se caracterizaba por la estabilidad política. Te decía que
Dueños de haciendas en la costa, gamonales en la sierra, dueños de minas, controlaban las protestas sociales. Ahora, en la época de la recta final del oncenio, lo que vamos a terminar encontrando es todo lo contrario. Ya encuentras la protesta de los obreros por las 8 horas y encuentras una serie de protestas en la zona sur del Perú. La gran sublevación del sur se va a iniciar. Todo esto comenzó por algo, porque en plena guerra mundial, como te dije, el precio de la lana y el algodón crece porque se vendía esa materia prima hacia el exterior. Los gamonales dueños de tierras en Puno quisieron, terminaron ampliando sus dominios territoriales, tomando el control de los pastizales con el que se alimenta a las llamas y a las alpacas, o a la alpaca y la vicuña, como fuente de lana. Entonces, ellos aumentaron sus terrenos y los pequeños pastores se quedaron sin terrenos para poder alimentar a sus animales. Eso generó una protesta. Esta protesta va a ser encabezada por Rumi Maki o Puño de Piedra, ¿ya? Que termina siendo en realidad un líder mestizo limeño que va a terminar organizando una protesta en la región de Puno, ¿ya? ¿Qué pasó con esta? Bueno, la protesta finalmente terminó siendo derrotada, pero lo que hay que tomar en cuenta es que las protestas sociales comenzaban a hacerse cada vez más numerosas, a lo que no se había visto durante toda la República Aristocrática. Para 1919, llegará Augusto B. Leguía al gobierno por segunda vez. Primero recordemos esto. ¿Qué cosa es el oncenio? De manera general, el oncenio es un gobierno de 11 años, pero luego se llama oncenio, ¿ya? Este oncenio se llama de Leguía porque lo dirige Leguía, ¿ya? Ahora, lo que hay que tomar en consideración es que este gobierno va a ser un gobierno dictatorial o autoritario. Profe, ¿cómo podemos definir un gobierno autoritario? ¿Ya? Un gobierno autoritario se va a caracterizar por 3 cuestiones básicas, ¿ya? Número 1, concentra los poderes del Estado en favor del gobierno, ¿ya? Es decir, el presidente no solo dirige el poder ejecutivo, también va a controlar el poder legislativo, el poder judicial y otras instituciones importantes a su favor, ¿ya? Segundo, un gobierno es autoritario cuando manipula las leyes en favor del régimen o del gobernante, ¿ya? Y la tercera característica va a terminar siendo cuando, ¿ya?, va a terminar eliminando a la oposición. Eliminar a la oposición no significa necesariamente que los vaya a matar. Si hay gobiernos autoritarios y dictatoriales que lo hacen. En el caso de Leguía, no, ¿ya? Pero sí va a terminar sacándolos del juego político, ¿ya? Amenazándolos o hasta expulsándolos del país, pero asesinatos no es una cuestión muy común, ¿ya? Entonces, el oncenio de Leguía es un gobierno de carácter autoritario, que venía teniendo un discurso. A ver, ¿qué me está diciendo su compañera por acá? Profe, ¿cuál es la primera? Profe, ¿cuál era la primera? Se me entrecortó. ¿La primera qué? ¿La primera característica de un gobierno autoritario? Repito, es que el presidente maneja los poderes del Estado. Ejecutivo, Congreso, Legislativo, Poder Judicial y otras más, ¿ya? La segunda, vuelvo a repetir, la segunda característica es la manipulación de leyes en favor del gobierno, y la tercera, la eliminación de sus opositores, que pueden ser líderes políticos, que pueden ser empresarios, que pueden terminar siendo periodistas, ¿ya? Así que todo aquel que incomoda al gobierno los van a terminar, repito, encarcelando, persiguiendo, asesinando, amenazando o expulsando del país. En el caso de Leguía, muertes no, pero sí va a terminar generando una persecución contra sus opositores, y ya veremos poco a poco. Ahora, Leguía, lo que va a terminar planteando es otra cuestión más. Leguía viene con un discurso. Ese discurso se le conoce con el nombre de la Patria Nueva, ¿ya? La Patria Nueva. Primero hay que recordar la fecha. Leguía comienza su gobierno en 1919 y estábamos a 2 años de 1921, el centenario de la independencia. Leguía decía, no puede ser posible que seamos un país centenario y todavía seguimos siendo un país premoderno o preindustrial. Nuestra base económica sigue siendo la tierra, ¿ya? O sea, seguimos siendo gobernados por la vieja aristocracia y la vieja nobleza, cuando el Perú en realidad debería ser un estado moderno, ¿ya? ¿Qué implica la modernización? Decía Leguía 2 cosas: desarrollo de la industria, desarrollo de la banca. Pero Leguía decía, pero como no tenemos una clase dirigente que nos termine llevando hacia ese proceso de la modernización y el desarrollo industrial, entonces necesitamos de aliados que nos ayuden en ese proceso. ¿Y quién es un aliado? Estados Unidos, la economía más poderosa del mundo al acabar la Primera Guerra Mundial. Yo tengo los contactos que nos pueden terminar ayudando a financiar nuestra modernización del Estado a través del capital norteamericano. Y eso es lo que Leguía va a hacer. Ahora, para Leguía era fundamental otro aspecto importante,
¿ya? Otro aspecto importante. Si Leguía quería hacer todos estos cambios, ya Leguía necesitaba tener un Congreso aliado. Y el problema es que el Congreso era de mayoría civilista. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar haciendo Leguía? Leguía, para poder establecer este gobierno autoritario, tiene que tener el control del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, de los ministerios, de los municipios. El problema es que todas estas instituciones eran manejadas por el Partido Civil. Entonces, lo que Leguía tiene que hacer es desplazar, sacar del control del Estado al Partido Civil y manejarlo él. Pero como le falta gente, Leguía va a terminar organizando a las clases medias. ¿Quiénes son las clases medias? La clase media termina siendo principalmente intelectuales o profesionales que provenían de universidades del país, sobre todo de San Marcos, ¿ya? Sobre todo de San Marcos. Entonces, Leguía va a terminar haciendo ese tipo de cambios. Tres características: gobierno autoritario, desplaza al partido civil del control del Estado, y nos va a terminar poniendo bajo el dominio económico y político de los Estados Unidos por las grandes deudas que vamos a pasar a tener y que iremos viendo poco a poco, ya poco a poco ahora. Su propuesta: modernizar el Estado, la patria nueva ante la patria vieja civilista, que no genera progreso, que no genera desarrollo, que no genera industria. Yo sí voy a generar la modernización. Era parte del discurso de un Leguía que terminaba siendo 10 veces mejor orador que Alan García, ¿ya? O sea, era muy bueno, ya muy bueno. Tres grandes oradores hemos tenido en la historia del siglo XX, de puesto 3 a 1, ¿ya? García, Ayala Torre, Leguía, ¿ya? Leguía. Entonces ese es el ranking, ¿ya? Leguía era muy bueno, y creo que te dije la vez pasada, Leguía era un encantador, era un encantador. ¿A qué me refiero con quién era encantador? En que él terminaba teniendo la capacidad de tener, de convencer a la gente que terminaba conversando con él y ponerlo de su lado políticamente. Pero también es político, y es un político ya relativamente viejo, o sea, ya ha sido presidente, ya sabe cómo se maneja el Estado, así que él va a tener que repartir cargos, repartir beneficios para hacerse del control del gobierno, y ya veremos poco a poco cómo lo va a terminar haciendo. A ver, ¿cuáles son las características del oncenio? Te las dije hace un ratito. Durante el gobierno de Leguía, lo que vamos a ver es el ingreso masivo del capital norteamericano. ¿Por qué? Acabó la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, su banca tiene el 60% de las reservas de oro mundial. A Estados Unidos le sobra la plata. Y como le sobra la plata, ¿qué van a hacer? Van a comenzar a hacer inversiones en otras partes del mundo y muchos préstamos. Ya hay muchos préstamos. Precisamente esos son dos datos importantes que vamos a tener que ver en las características económicas. Segundo, dice acá hay una persecución al partido civil. Repito, lo que va a terminar haciendo Ley es desplazar al partido civil del control del gobierno para que él y su gente puedan tener el poder. Desplaza, ya persigue a la gente del partido civil para que salgan del gobierno y van a ser reemplazados con la clase media favorable a Leguía para aquel entonces. ¿Por qué? Ya te iré explicando más adelantito, ¿ya? Es un régimen populista, ¿ya? Claro, eso había terminado siendo muy efectivo para Billinghurst. Leguía sabe, si yo me voy a enfrentar a la élite aristocrática, oligárquica del partido civil, ya necesito un respaldo popular. Leguía es uno de los pocos presidentes que va a terminar teniendo mucho contacto con la población, ¿ya? Una de las primeras medidas de Leguía fue lo siguiente. No sé si conoces este distrito, por lo menos has escuchado el nombre. ¿Has escuchado de Puente Piedra? Sí. ¿Sí? Ahí está, por acá han escuchado de Puente Piedra. ¿Has escuchado de Puente Piedra? A ver, dos personas me responden. Sí, perfecto. Yo no sé si sabías, pero Puente Piedra era la hacienda de Augusto B. Leguía. Era su terreno, ya era su terreno. ¿Ah? Y lo que él terminó haciendo es agarrar a los trabajadores de su hacienda y les terminó entregando la tierra. Entonces Leguía se terminó mostrando como caritativo, como alguien que se preocupa por el trabajador, por el pueblo, y eso es política, eso es política. Leguía como candidato, su primer discurso como candidato, no como presidente, lo hizo en la Universidad de San Marcos, ¿ya? ¿Y qué cosa terminó proponiendo? El apoyo a la reforma universitaria, donde los estudiantes iban a tener una mayor cantidad de peso en las decisiones de gobierno, y además de eso, terminó planteando la recuperación de Tacna, Tarapacá y Arica, ya para el Perú. Para el peruano, recuerden que el chileno es nuestro archienemigo, y ese discurso terminaba teniendo mucho peso. Pues todo eso fue parte de lo que Leguía dijo para poder ganar seguidores, para ganar likes, ¿ya? Ahora, tomen en cuenta, con respecto a los obreros, él terminó planteando que se iban a respetar las 8 horas de trabajo y que se iban a dar más beneficios, porque yo como gobernante lo hice dando la ley de accidente de trabajo. Entonces es parte de su discurso populista para poder ganar a los sectores populares a su favor.
¿Qué más? Ya, ¿qué más? Dice, amplía la burocracia y la corrupción, lo vamos a ver más adelante, y se moderniza Lima, ya en aspectos de obras productivas y infraestructura vial. Ya te voy a explicar por qué. Vamos por parte a ver este proceso. Vamos primero por una combinación de las características políticas y económicas. Leguía se lanza a la candidatura a la presidencia con el Partido Democrático Reformista, ya así se llama su partido, y va a tener que enfrentar a Antero Aspíllaga del Partido Civil, que ya había perdido elecciones contra Guillermo Billinghurst anteriormente. ¿Ya? ¿Qué pasó? Leguía, para poder ganar las elecciones, tuvo un acercamiento político con los partidos de oposición al Partido Civil, al Partido Constitucional, al Partido Demócrata, al Partido Liberal. Ellos van a terminar respaldando la candidatura de Leguía como presidente y con esos votos Leguía gana la presidencia de la República. Problema. Él tiene la presidencia, pero el Congreso termina siendo del Partido Civil y los otros partidos, que por más que sean aliados, no son del grupo de Leguía y por lo tanto no van a apoyarlo incondicionalmente. Si Leguía quiere hacer la patria nueva, si quiere hacer toda una serie de cambios, necesita el control del Congreso. ¿Qué hizo Leguía? Bueno, ya como sabía que el Congreso podía ser principalmente opositor, Leguía va a terminar dando un golpe de Estado. Antes de ponerse la banda presidencial, ya Leguía da un golpe de Estado y saca al presidente Pardo, argumentando que el Congreso civilista quería desconocer el proceso electoral donde él había terminado ganando. ¿Ya? Así que en 1919 da un golpe de Estado y gobierna sin Congreso hasta 1920, estableciendo un gobierno autoritario porque está concentrando el poder político en sus manos. En ese lapso de tiempo, Leguía va a terminar tomando toda una serie de medidas populistas. Una de las medidas populistas más interesantes ya está por acá. Leguía, ¿qué es lo que hace? Ya había una gran protesta de los campesinos en el sur y Leguía se va al Cusco, ya, a una reunión, seguramente con las autoridades locales y los hombres de poder, ¿no? Leguía terminó reuniendo a los campesinos del Cusco y les terminó dando un discurso en quechua, ya, en quechua. Profe, Leguía hablaba quechua. No, Leguía no hablaba nada de quechua, ¿ya? Le pusieron la hoja de papel para que él pronuncie el discurso en quechua, pero el discurso terminaba siendo muy emotivo. Leguía terminaba diciendo a la gente que el día 24 de junio, a partir de ese momento, se va a terminar celebrando el Día del Indio, ¿ya? ¿Por qué? Porque el indio, el indígena, termina siendo fundamental. Son los descendientes de los incas, la base de nuestra cultura, ¿ya? Y además son los campesinos que terminan labrando la tierra. Gracias a ustedes es que terminamos teniendo alimentos en nuestras mesas, ¿ya? Y el Perú está agradecido por completo. Y por lo tanto, el Día del Indio, día no laboral a nivel nacional. Todo el mundo estaba de acuerdo, si no voy a trabajar y me van a pagar, ¿ya? Pero además de eso, ¿qué cosa más terminó planteando Leguía? Terminó estableciendo la Dirección de Asuntos Indígenas. Eso, ¿qué implicaba la Dirección de Asuntos Indígenas? Leguía planteaba que si algún pueblo indígena se terminaba sintiendo abusado o maltratado por alguien, entonces que vengan a Lima y denuncien el caso y el gobierno los va a terminar protegiendo. Las denuncias evidentemente crecieron porque el abuso sobre los indios era muy fuerte, ya era muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué cosa es lo que estaba haciendo realmente Leguía? Lo que Leguía estaba haciendo, era haciendo una medida populista. Se estaba ganando los sectores populares indígenas de su lado porque la gente sentía que el Taita Leguía, que el Huiracocha Leguía, los estaba cuidando y protegiendo del abuso de los gamonales y los hacendados, ¿ya? Pero lo que Leguía estaba haciendo era decirle a los grandes hacendados, a la aristocracia, a la oligarquía que había gobernado el Perú durante la época de la República Aristocrática, lo siguiente: la población está conmigo, ya está conmigo. Tú amenazas a mi gobierno, yo te mando a todo el pueblo indígena encima, ya. Así que Leguía es muy hábil, políticamente maneja la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leguía logró, gracias a eso, controlar, manejar, manipular a la aristocracia y a la oligarquía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hubo un montón de hacendados y gamonales que no les quedó de otra más que, entre comillas, arrodillarse frente a Leguía y reconocer su poder, ¿ya? Así que Leguía terminaba teniendo, ahí me gusta llamarlo así, dos cartas: una carta blanca, una lista blanca y una lista negra. La lista blanca era todos los hacendados, gamonales y personas de poder, ¿ya?, que habían reconocido la autoridad de Leguía durante este periodo. Y la lista negra era los que no lo habían hecho. Cuando venía un representante de un pueblo, de alguna comunidad X, y terminaban denunciando: señor, Leguía, el gamonal tal abusa de nosotros, ¿ya? Entonces Leguía los escuchaba y sacaba las listas, ¿ya?
si de que a quien tú estás acusando está dentro de la lista de los amigos de Leguía, en la lista blanca, Leguía te hacía tomar un desayuno con él o almorzar, se tomaba una foto en Palacio de Gobierno, escuchaba tus problemas, te decía, sí, 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 te vamos a ayudar, vamos a solucionar el problema, y nunca hacía nada. Pero la gente estaba contenta porque regresaba a su pueblo con la foto con el presidente Leguía en Palacio de Gobierno y habían sido escuchados, pero no lo solucionaba. Ahora, si tú denunciabas, si tú denunciabas a alguien que estaba dentro de la lista negra, a quien Leguía no tenía como aliado, Leguía mandaba a la Guardia Civil, Leguía mandaba a la policía y los perseguía. Un caso muy especial es de un pata llamado Eliodoro Bennett. Eliodoro Bennett es un bandolero, ¿ya? Es un personaje que viene teniendo armas, gente armada con él, ya de un pueblo llamado Cutervo en Ayacucho, en Cajamarca, en Cajamarca. Este personaje era muy odiado por la población porque le quitaba tierras a la gente. La gente de la Unión en Lima, Bennett no era parte de los amigos de Leguía y Leguía mandó a la Guardia Civil para perseguirlo. 3 meses lo persiguieron a Bennett hasta que lo capturan. ¿Ya? Profe, ¿y lo encarcelaron a Bennett por malo? No, hicieron algo mejor, la Guardia Civil. La gente, ya la Guardia Civil agarró a Bennett, lo llevó a la plaza de Cutervo, llamó, convocó a la población y le dijo a la gente, señores, aquí está el pata que abusa de ustedes. Ustedes vean qué hacen con él. Y la gente lo linchó y lo mató, ¿ya? Pregunta, ¿la gente del pueblo de Cutervo estaba en contra o en favor de lo que había hecho Leguía? ¿Ya? ¿Qué dices tú? ¿Ya? ¿La gente estaba en contra o a favor de lo que había hecho Leguía? A favor, pues si yo puedo terminar matando al desgraciado que tanto daño nos ha hecho, está bien, Leguía, I love you, ¿ya? Forever, ¿ya? De tal manera que Leguía con esas medidas populistas se ganaba a la gente. Otra más, otra más. Leguía, como dice por acá, reconoce la legalidad de las comunidades indígenas o campesinas. ¿Ya? Pero ¿eso qué significa? ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa de que las tierras que ellos reclamaban como propias y que venían teniendo documentos de la época colonial, ya como para reconocer la legalidad sobre las tierras, pues ahora el gobierno de Leguía decía, bueno, si tú me das ese documento es tuyo. Y ahí venía un problema. Yo te había explicado la vez pasada que hablamos de la República Aristocrática el siguiente dato. Te había explicado que un momentito, muchachos. Ya volví. Solamente ha sido un reclamo de Leodoro Bennett desde el más allá. ¿Ya? Ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué va a terminar pasando? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Recuerden, cuando hablamos de la República Aristocrática, yo les había mencionado un dato. Les había dicho que con la ley de aguas o el código de aguas, espero recuerden eso, las aguas de riego fueron entregadas a quienes tenían más tierra, al hacendado y al gamonal, perjudicando a las comunidades campesinas. Luego, aprovechando que las tierras perdían valor, el hacendado del gamonal se las terminaba comprando a un menor precio. ¿Ya? ¿Te acuerdas de eso? O se las quitaba por la fuerza. ¿Qué pasó? Leía decía, si tú vendiste tu tierra, tu problema, güey, por Gil, ¿para qué vendiste la tierra? Pero si te la quitaron por la fuerza y tú tienes el documento para demostrar que las tierras terminan siendo tuyas, yo te las entrego, te las reconozco legalmente y por lo tanto nadie va a chocar contra ti. Eso terminó generando de que muchas comunidades campesinas comenzaron a mostrar sus documentos y Leguía les reconocía la legalidad sobre sus tierras, que este documento, por más que fuera de la colonia, no prescribe y por lo tanto seguían siendo suyas las tierras. Repito, los campesinos veían a Leguía y decían, el Taita Leguía me defiende, ese hacendado y ese gamonal malo me ha quitado mis tierras, pero Leguía me protege. Leguía, ¿para qué hacía eso? Leguía, ¿qué cosa estaba diciendo? Tú hacendado te metes conmigo, te mando los cholos, ¿ya? La gente va a terminar protestando, no te metas con Leguía, métete con mi madre, pero con Leguía no, ¿ya? Leguía logró ganar el respaldo popular. Lamentablemente va a cometer algunos errores tontos, ¿ya? Políticos, ¿ya? Políticos. ¿A qué me refiero? Leguía terminó borrando con la izquierda lo que escribió con la derecha. Así como se ganó el apoyo de la población, también terminó permitiendo un abuso laboral tremendo sobre ellos. Tremendo, que es esto de la denominada ley de la conscripción vial, ¿ya? La ley de la conscripción vial. Profesor, ¿qué es eso de la ley de la conscripción vial? En la Constitución de 1920, que ya pasaremos a ver en un momento, se terminó estableciendo que toda la población del país tiene que terminar pagando impuestos.
¿ya? Todos tienen que terminar pagando impuestos. Si no lo pagas con dinero, ¿ya? Si no lo pagas con dinero, o sea, disculpa, claro, si no lo pagas con dinero, lo vas a tener que pagar con trabajo, ¿ya? Esa es la propuesta. La ley de la convicción vial era eso, ¿ya? La población que tiene entre 18 y 60 años, ya hay 60 años, tienen que terminar trabajando 1 o 2 semanas al año en la construcción y refacción de caminos y vías ferroviarias. Esa es la ley de la convicción vial. Además, medidas complementarias, ¿ya? A ver, si a ti te tocaba trabajar 1 semana al año, entonces te llevaban de tu casa, la empresa que se encarga de la construcción te saca de tu casa y te llevaba a trabajar a un lugar no mayor a 20 kilómetros de distancia. Te llevaba y luego te traía. Bacán. Eso funcionaba en las principales ciudades del país, ¿ya? Eso funcionaba en las principales ciudades del país. Pero donde no terminaba funcionando, terminaba siendo en las provincias. En las provincias a la gente le hacían trabajar no 1 semana, 2 semanas al año, lo hacían trabajar 1 o 2 semanas al mes. Y el abuso laboral contra ellos fue muy, muy grande, ¿ya? Y Leguía, por más que se denunció el caso, no hizo nada, ¿ya? No hizo nada. Porque permitió que, repito, hacendados comunales que ya reconocían la autoridad de Leguía, hagan lo que se les plazca, con tal que no se metan contra el gobierno central. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración con respecto al caso? ¿Ya? El otro aspecto que hay que tomar muy en cuenta, ya muy en cuenta con respecto a Leguía, regresando a la diapositiva anterior, es esto. Leguía, como te dije, del año 19 al 20 toma este tipo de medidas populistas para ganarse el apoyo del pueblo. Para 1920, Leguía va a terminar convocando a un nuevo congreso. Y ese nuevo congreso va a terminar siendo de mayoría leguista, ya de mayoría leguista. Y ese congreso de mayoría leguista va a terminar estableciendo ya la constitución de 1920, hecha a la medida de lo que Leguía necesitaba, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a pasar a ver eso a continuación, ¿ya? A ver, primero, ¿quién va a ser o quiénes van a ser principalmente los representantes del Congreso de Leguía? Como te dije hace un rato, Leguía desplaza del poder a los miembros del Partido Civil y lo va a reemplazar con gente de la clase media, de la clase media. ¿Cómo Leguía se gana el apoyo de la clase media? Primero, les está ofreciendo chamba, ¿verdad? Les está ofreciendo cargos de gobierno en la burocracia del Estado. Un trabajo relativamente simple y muy bien pagado. Pero además de eso, Leguía terminaba planteándoles otra cosa, ¿verdad? Leguía les estaba dando barrios para la clase media. Hasta ese momento Lima terminaba siendo bien definido, bien marcado su situación. ¿Dónde estaban los barrios populares? Los barrios populares eran Barrios Altos, el Rímac y Breña, y parte del Callao, de parte del Callao. ¿Dónde estaban las zonas pitucas de Lima? ¿Ya? Las zonas pitucas terminaban siendo el centro de Lima, Barranco, Chorrillos, Miraflores, ¿ya? Pero, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San Juan de Rancho no existe, es pura pampa, tierra, de cerro nomás, ¿ya? Ahora, lo que también hay que tomar en cuenta, ya lo que también hay que tomar en cuenta es que no existía un grupo o no existía un espacio donde tú puedas definir esto es para los empresarios, los intelectuales, para la clase media, que no son excesivamente ricos ni pobres, ¿ya? Entonces Leguía terminó creando barrios o distritos para la clase media. ¿Cuáles eran esos? Terminaban siendo Pueblo Libre, Jesús María, San Isidro, ya San Isidro. Así que la clase media, ya la clase media se sentía bien tratada por el gobierno de Leguía, la clase media tenía trabajo, ya, y esta clase media votante, porque saben leer y escribir, y son un número mayor que la oligarquía, que este pequeño grupo reducido de ricos, van a terminar votando a favor de Leguía, ya, y Leguía con eso, repito, no solamente va a tener una gran cantidad de masa votante que le permite quedarse en el gobierno mucho tiempo, sino que además de eso va a terminar teniendo intelectuales que lo respalden en su gobierno y en el Congreso. Ese Congreso, repito, va a ser la nueva Constitución de 1920. La Constitución de 1920, además, ya va a terminar siendo reformada en 1923 y en 1927. La Constitución del 20 no permitía la reelección presidencial como todas las constituciones anteriores, pero en 1923 un congreso de mayoría leguista estableció que el presidente Leguía podía reelegirse una vez más. Y en 1927 se estableció que el presidente de la República puede ser candidato cuantas veces desea de manera consecutiva. Por eso hace un rato te decía, ¿qué define un gobierno autoritario? Que el gobierno dirige los otros poderes del Estado. Uno,
Cerró el Congreso, ¿ya? Cerró el Congreso y luego lo reaperturó con una mayoría leguista, ¿ya? Segundo, termina estableciendo leyes en favor del gobierno, como por ejemplo reformar la Constitución para terminar ya religiéndose las veces que desea. Eso es parte de un gobierno autoritario, ¿ya? Profe, pero también me dijiste que elimina a los opositores. Entonces ahí vamos a ver. Otra característica importante durante la época del Once de Leguía en el aspecto político, como dice acá, es que surgen los partidos políticos de masas o los partidos populares, ¿ya? Jorge Basadre lo menciona como la irrupción ya del pueblo en la política nacional, ¿ya? ¿Qué significa eso, profe? Significa que hasta ese momento, y no te olvides, les movilizan la República Aristocrática, ¿ya? El poder solamente está en manos de la oligarquía. La oligarquía está dividida en partidos, demócrata, liberal, constitucional, civil, pero todos eran del mismo grupo, clase media, obreros y campesinos excluidos de la vida política. ¿Por qué? El obrero tiene derecho al voto, pero no tiene partido, ¿ya? Los obreros están organizados, pero por el derecho de las 8 horas. Los campesinos, en su mayoría, ni derecho al voto venían teniendo. Ahora, en el oncenio, no promovido por Leguía, pero durante el oncenio, va a terminar apareciendo, ya van a terminar apareciendo los partidos políticos populares. ¿Cuáles van a ser esos? Dos. La Alianza Popular para la Revolución Americana, o APRA, ¿ya? Y el Partido Socialista de José Carlos Mariátegui. ¿Cómo surgieron? ¿Qué planteaban? ¿En qué se diferenciaban? ¿Qué características en común tenían? Vamos a verlo poco a poco, porque ambos han sido también pregunta de examen de admisión. ¿Ya? A ver, Aya La Torre, Aya La Torre, dirigente del APRA. ¿Quién era Aya La Torre? Bueno, Aya La Torre fue dirigente estudiantil sanmarquino, ¿ya? Había estudiado Derecho. Él va a terminar dirigiendo el Frente de Estudiantes Peruanos, la FEP, ¿ya? Y este personaje terminó uniéndose con el grupo de los obreros que eran de tendencia anarquista y realizaron una gran protesta en Lima durante la época del gobierno Leguía. ¿Por qué protestaban? Bueno, además de mejores condiciones laborales y pelear contra el sistema, ellos terminaron estando en contra, ¿ya? En contra de aceptar el reconocimiento de Lima como ciudad católica. Había una ceremonia que es el reconocimiento del Sagrado Corazón de Jesús, ¿ya? Que se iba a hacer en la Catedral de Lima. Si no se hacía, teóricamente toda Lima era católica o aceptaba el catolicismo como única religión. Esa protesta terminó en desmanes, en enfrentamientos con la policía y varios muertos. Y el gobierno de Leguía acusó a los líderes de la protesta, entre ellos a de la Torre, de haber promovido ya esta insurgencia popular que terminó derivando en muertes. ¿Ya? A de la Torre se va a esconder durante algún tiempo hasta que lo capturan y lo expulsan del país. ¿Ya? ¿Ya? Y lo expulsan del país. ¿Ya? Lo expulsan del país. ¿A dónde se fue a de la Torre? A de la Torre se terminó yendo a México. ¿Ya? En México, como este pata ya venía teniendo cierto perfil político, va a terminar reuniéndose con algunos intelectuales y políticos de renombre, y en México él va a terminar fundando la Alianza Popular para la Revolución Americana, el APRA, el APRA. ¿Recuerdan? El APRA buscaba la revolución de América, ya la revolución de América. Tenía una postura antiimperialista y va a terminar escribiendo un texto llamado como el APRA y el antiimperialismo, también llamado como el antiimperialismo y el APRA. ¿Ya? Va a terminar planteando, por ejemplo, dentro de ese antiimperialismo, la libertad del Canal de Panamá, que está en manos de los Estados Unidos, y va a terminar hablando de la unión de toda la población indoamericana. El símbolo del APRA, ¿cuál era? ¿Ya? El símbolo del APRA no es la estrellita. El símbolo inicial del APRA era una bandera roja con un círculo amarillo en el medio que hacía referencia al planeta Tierra y un continente americano que iba desde México hasta Chile, ¿ya? Sin influencia norteamericana. Un discurso fuerte que venía teniendo de la Torre y hasta medio socialista. Ahora. Ahí en la Torre, ya de la Torre, luego va a terminar apareciendo como candidato en el Perú en 1931, pero hasta ahí hablemos de él. Por otro lado está José Carlos Mariátegui. Mariátegui ya terminó siendo periodista en diferentes revistas y periódicos, ya como La Prensa o El Tiempo, y terminó criticando al gobierno, ya tanto de la República Aristocrática como en la época que leía. Él terminó haciéndose llamar al principio con un seudónimo de Juan Croniquiu, ¿ya? Y criticaba sobre todo la explotación de los trabajadores mineros, ¿ya? De los trabajadores mineros. Como ya venía haciéndose muy crítico del gobierno de Leguía lo va a terminar votando del país, aunque su expulsión fue mucho más elegante, ¿ya? El gobierno le termina dando una beca de estudios en Europa a José Carlos Mariátegui, ¿ya?
Y Martí dijo, no, no, gracias, no quiero la beca. El gobierno le dijo, bueno, nadie te está preguntando si quieres o no quieres, te vas, ¿ya? Pero lo botan a Mariátegui a una Europa complicada, una Europa post Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Cuál era esa Europa? Era una Europa radical, sobre todo Italia, donde él se va a estudiar, ¿ya? Tú venías teniendo, por ejemplo, a un grupo de obreros y campesinos que estaban a favor de una revolución socialista como la que se había hecho en Rusia, ¿ya? Y tenías por otro lado a un grupo de empresarios que terminaban teniendo temor a la banda socialista y promovieron un grupo radical de derecha que es el fascismo. Entonces llega Mariátegui a una Italia polarizada entre la extrema izquierda socialista y la extrema derecha fascista. De esa realidad que él ve, escribe un libro, su primer libro, La escena contemporánea, ¿ya? Que hablaba de esa realidad política en Europa. Luego regresa al Perú y en el Perú sigue como intelectual y periodista y va a terminar haciendo varias cosas. Va a terminar fundando una revista llamada la revista Amauta, ¿ya? O la revista Amauta. En la revista Amauta, intelectuales de diversos lugares van a escribir en ese libro. Escribe Aya La Torre, escribe Mariátegui, escribe Vallejo, escribe Sigmund Freud, ¿ya? Es la revista de política más influyente de toda América Latina para ese entonces. La revista se vendía en todas partes de América Latina y Mariátegui era su director. Además de eso, va a terminar fundando el Partido Socialista, ¿ya? El Partido Socialista. Y es ahí donde terminamos cruzando un poquito a Aya y a Mariátegui, ya para poder entender el caso. A ver, ¿qué me dicen por acá? Claro, otra más ya, lo quiero poner después, pero ya que les ha planteado su compañero. Él escribe un segundo libro, solamente escribe 2 libros, Mariátegui. El segundo libro se llama Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿ya? En donde habla de todo, habla de literatura, habla de arte, habla de política, pero seguramente el tema que más se le termina recordando es el tema del problema del indio, y el problema del indio no era la falta de educación por parte del Estado, sino terminaba siendo el tema de la propiedad sobre la tierra, ¿ya? Como una forma de poder tener autonomía y poder terminar teniendo un mayor progreso, ¿ya? El indio no es bruto porque sea bruto, ¿ya? El indio no es bruto porque le falta educación. Lo que le falta es una autonomía económica para poder manejar su dinero y poder educarse como mejor le convenga. Esa es la idea de Mariátegui. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Lo que va a suceder acá, ya lo que va a suceder acá es qué cosa es lo que ellos proponen, estos 2 partidos, con respecto al gobierno. Para Mariátegui, ya lo que se debería establecer era una revolución de tipo socialista, es decir, se debe hacer una revolución como la que se está haciendo en el mundo, con Rusia a la cabeza, ya, con Rusia a la cabeza, que el proletariado, los obreros tomen el control del gobierno y que tengan el respaldo de los sectores populares campesinos. Ese es su planteamiento. Para ella de la Torre, ya para la Torre, por el contrario, el gobierno debe ser dirigido por parte de una clase media intelectual, académicamente preparada y con ideas de reformas claras para el país. Pero eso sí, con el apoyo de los obreros. ¿Qué cosa tienen en común? El obrero, el obrero. Para los dos, el obrero era parte ahora del discurso, pero no solamente del discurso, sino también de la organización política, ya que deben participar activamente en el gobierno. Ya, los dos están de acuerdo con eso. Pero habían también diferencias. Para Mariátegui, la propuesta de un gobierno de la clase media no terminaba siendo muy viable. ¿Por qué? Porque si bien la clase media viene teniendo propuestas importantes de cambio para el país, solamente se van a hacer reformas, decía ella La Torre. La clase media es un grupo reformista, generará el progreso del país, pero su inconveniente mayor es que cuando ellos ya tengan el control del gobierno y el pueblo quiera medidas más importantes, la clase media no la va a permitir. Pasarán de reformistas a conservadores y no permitirán una revolución popular. Así que por eso Mariátegui tenía sus reparos con respecto al gobierno de la clase media. Aya La Torre le respondía a Mariátegui diciéndole que en el Perú no podía haber un gobierno proletario. ¿Por qué? Porque el desarrollo industrial es muy limitado y el número de obreros o proletarios también, y además no están preparados. Él hablaba, o Aya La Torre da una frase que fue muy polémica. Aya La Torre terminó diciendo que los obreros en el Perú eran demasiado primitivos. Primitivos no entiendas por homo habilis, ya no le está diciendo atrasados, está diciendo que su organización es muy básica, muy primaria todavía, ¿ya? Pero los diarios socialistas, pro obreros van a decir, uy, no, ahí La Torre es un blanco racista, como la oligarquía tradicional que ha gobernado el país, y se genera todo un enfrentamiento, ¿ya? Un enfrentamiento que no va a llegar a un buen puerto, ¿ya? Pero, insisto, por primera vez,
el obrero es parte del discurso y parte de la organización política, se está hablando de reformas, de cambio, de revolución, de lo que no se había hablado anteriormente porque siempre el poder estuvo en manos de la oligarquía. ¿Ok? ¿Ya? El otro punto político es el tema internacional, el tema de límites, pero eso lo vamos a ver en un ratito todavía. Vamos al otro punto importante. No te olvides en lo político también, te lo repito por tercera vez. Leguía va a desplazar a la clase, a la oligarquía civilista del control del gobierno y va a terminar reemplazándolos con clase media favorable para él y con un gran número de votos que le permitirá hacerse el gobierno o mantenerse en el gobierno por mucho tiempo. Desde el punto de vista económico, no se olviden, el Perú pasa ahora a depender económicamente de los Estados Unidos. ¿Cómo? A través de la llamada política de empréstitos. ¿Ya? Cuando Leguía llega al gobierno, la deuda externa peruana era de 10 millones de dólares. Cuando Leguía sale del gobierno del oncenio, la deuda pasa a 100 millones de dólares. La deuda se multiplica por 10, crece 1000%. Y el préstamo era principalmente hacia los norteamericanos. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Insisto, porque Estados Unidos viene teniendo una tremenda cantidad de dinero al acabar la Primera Guerra Mundial y está prestando plata para lo que sea. Si el gobierno peruano le decía a Estados Unidos, préstame para un puente, para un camino, para una nueva infraestructura, para una industria, Estados Unidos te prestaba. Tú le decías, préstame para hacer un monumento a Loyuco y te prestaba. No importa. Lo que Estados Unidos quería era prestarte dinero y engancharte económicamente. No solamente al Perú, sino a todos los países de América Latina, como se hizo en la época. ¿Ya? ¿Ya? Sí, lo que está diciendo hace un rato sobre el tema del socialismo, ya su compañero Piero, es verdad, de verdad. Entonces, lo que se iba a hacer era un salto cualitativo, ya, pero el Perú no estaba preparado. ¿Ya? Esa es otra de las críticas que se hacen a la aplicación del socialismo en general en el Perú. ¿Ya? Pero regresando al tema de la dependencia de los Estados Unidos. Estados Unidos nos presta dinero, sí, un montón. Y el problema es que el problema que llegó en algún determinado momento es que Estados Unidos nos venía teniendo enganchados económicamente con todas las deudas que le veníamos teniendo, pero no le estamos pagando. Como no le estamos pagando, Estados Unidos nos apretó y nos dijo, ¿quieres, Perú, que yo te siga prestando plata? Entonces, como tú no sabes manejar tu dinero, te voy a mandar a un administrador de tus cuentas. Y nos termina enviando a la misión Cumberland. La misión Cumberland terminó siendo la muestra de la gran dependencia económica de los Estados Unidos, porque nuestra economía se va a manejar como Estados Unidos lo establezca. La misión Cumberland, por ejemplo, va a establecer una reducción de los aranceles o del impuesto a la importación de productos de los Estados Unidos, evidentemente favorables siempre a ese país. También va a terminar estableciendo que el 10% de nuestro Producto Bruto Interno tiene que pasar al pago de la deuda externa. También va a terminar estableciendo la creación del Banco de Reserva, que es la base del posterior BCR, ¿ya? Entre otras cosas más. Cumberland se va a terminar yendo del país espantado de la corrupción económica y política que se venía teniendo durante el gobierno de Leguía, ¿ya? Pero es una muestra, repito, de cómo Estados Unidos hasta maneja nuestra economía durante ese periodo. Siguiente dato. En la dependencia que se tiene Estados Unidos, también se va a terminar observando eso en las medidas favorables a empresas norteamericanas. Por ejemplo, te había mencionado que desde la época de Óscar R. Benavides en adelante, no se le permitió a la IPC trabajar en el Perú por la deuda tributaria que se nos venía teniendo. Leguía va a decir, a ver, ¿ya? ¿Desde hace cuántos años el petróleo en el norte no está produciendo? Desde el año 14. Entonces Leguía va a decir, a ver, del 14 al 22 han pasado 8 años. ¿Ya? En estos 8 años, las ganancias que no hemos obtenido y los puestos de trabajo que no se han terminado generando son mucho mayor a la deuda que nos venía teniendo la empresa anterior y que se está obligando a la IPC a pagar. Por lo tanto, le dijeron, ¿sabes qué, IPC? Ya, esta deuda que te estamos cobrando ya no la vamos a cobrar ya. Pero eso sí, comienza a explotar el petróleo en la zona del norte. Con el laudo de París se perdonó la deuda tributaria y se le terminó dando a la IPC la explotación o la extracción del petróleo, su conversión en combustible y la venta a nivel nacional de ese producto. ¿Todo por qué? Porque era una empresa norteamericana. Por otro lado, porque Leguía es muy pragmático también, ¿no? No se quiere hacer muchas bolas con eso. Por otro lado, está el tema de la Peruvian Corporation.
La Peruvian, no se olviden, terminó naciendo con la firma del contrato Grace, ¿ya? Ella terminó haciéndose el control de una serie de negocios, como por ejemplo el control por 66 años de los ferrocarriles, ¿ya? Ahora, esta empresa, Peruvian Corporation, había sido comprada ahora por capitales norteamericanos, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? La Peruvian comienza a sacar sus cuentas y se dio cuenta de que habían algunas fallas. Primero, de las 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas que le debíamos pagar, solamente habíamos pagado una. Y a toda la demás no la pagamos y como no nos cobraron, le echamos tierrita. De los 2 millones de hectáreas de tierras en la selva que nos tenían que terminar entregando, solamente le dimos 170.000 hectáreas. Así que le debemos un montón de cuotas anuales y 1.830.000 hectáreas de tierras. La Peruvian dijo, mira, no me interesa eso, no me interesa ni la tierra ni las cuotas. Lo que yo quiero es que me termines dando algo, ¿ya? Y lo que quiero es los ferrocarriles, pero para siempre. Y Leguía terminó firmando el acuerdo de entrega de perpetuidad o cesión en perpetuidad de los ferrocarriles a favor de la Peruvian Corporation, empresa norteamericana. Es parte de lo que pasaba durante ese periodo. Ahora, la otra cuestión en el aspecto económico es que los préstamos que nos termina dando Estados Unidos terminan siendo gigantes. Entre el año 1924 a 1926, más del 50% de nuestro presupuesto nacional dependía de los préstamos norteamericanos, para que entiendan precisamente la gran dependencia que se venía teniendo hacia los Estados Unidos. En el aspecto social ya te había mencionado esto, ya te hablé de la construcción vial, ya te hablé de la legalización de las comunidades, y viene este tema de la modernización urbana y vial. Te explico, te repito, estamos a 100 años de la independencia del Perú, se va a celebrar en 1921, y se tenía que terminar mostrando una Lima moderna, una Lima moderna. ¿Qué implicaba eso? ¿Ya? Como iban a venir representantes diplomáticos de muchos países, tenían que ver una Lima que se está modernizando, por lo tanto, para terminar trayendo inversión, industria al país. Se van a hacer un montón de plazas, por ejemplo, por el centenario de la independencia, ¿ya? Se va a terminar, por ejemplo, haciendo la Plaza Manco Cápac. La Plaza Manco Cápac se hace porque Japón nos dona una estatua, la estatua del Inca Manco Cápac, ¿ya? Y alrededor de eso se hizo precisamente esta plaza. Argentina nos termina regalando una estatua de José de San Martín a caballo y se hace la Plaza San Martín. Italia nos termina regalando un museo, nos financia un museo con obras de arte y eso se encuentra a la salida de la estación central del Metropolitano, ¿ya? Por ejemplo, Alemania nos va a terminar regalando un reloj que se termina encontrando en el parque universitario frente a la casona de San Marcos, ¿ya? China nos va a terminar regalando una fuente blanca, ya una fuente blanca de mármol que se termina encontrando en el museo, donde está el Museo de Arte de Lima, en el Parque de la Exposición. España nos regala el pabellón morisco, ya un pabellón también que está en el mismo Parque de la Exposición. Y así por el estilo, nos termina regalando un montón de cosas producto de la independencia. Ahora, el gobierno, además de plazas, va a terminar haciendo ¿qué cosa? Avenidas. Está la avenida El Progreso. La avenida El Progreso, ya, es lo que actualmente es la avenida Venezuela, que era la avenida industrial, si lo queremos llamar así. También estaba la avenida La Unión, que unía Lima con el Callao, es lo que es la avenida Argentina. Está la avenida Leguía, ya, que es la avenida Arequipa. Y así por el estilo se comenzó a modernizar la ciudad de Lima para aquel entonces. También se van a terminar haciendo obras de otro tipo, obras de irrigación, por ejemplo. Se va a hacer la obra del centro de irrigación de Olmos en el norte e Imperial en Ica, ¿ya? Con eso, el gobierno venía teniendo una mayor cantidad de agua de riego, ¿ya? Y volvemos a la ley de aguas. Profe, pero ya me habías hablado la vez pasada con la República Aristocrática, se le da más agua a quien tiene más tierra. Leguía no lo usó exactamente así. Leguía terminó planteando, yo le doy más tierra a yo le doy más agua a quien a mí se me dé la gana, ¿ya? Si tú eres un hacendado, un gamonal que necesita agua de riego y te has puesto de mi lado, tienes agua. Te has puesto en mi contra, no tienes nada, ¿ya? Así Leguía manejaba también este recurso importante para poder tener el control político sobre estos sectores influyentes y opositores. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Dice acá. En el aspecto internacional, ya en el aspecto internacional, Leguía les había dicho la vez pasada que es el presidente regalón. ¿Ya? Durante su gobierno se van a establecer tratados limítrofes con otros países, ya regalando territorios. Te dije que la vez pasada con Brasil y Bolivia se firman el tratado Velar de Río Branco y Polo Bustamante respectivamente. Yo le dije que esa entrega de territorios era culpa de las malas negociaciones realizadas durante el gobierno de José Pardo. Ahora, en el oncenio también se va a terminar cediendo territorios a quienes. Por ejemplo,
Se firma con Colombia el llamado Tratado Salomón-Lozano, ¿ya? El Tratado Salomón-Lozano. A ver, expliquemos qué cosa sucede por ahí. En el caso del Tratado Salomón-Lozano, en el caso del Tratado Salomón-Lozano, se firma sin tener ningún problema limítrofe con Colombia. El problema fue otro, de verdad fue otro. Te dije hace un rato, creo. A ver, Panamá era una provincia de Colombia, Estados Unidos promovió su independencia. Colombia rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Para estos años, Estados Unidos quiere volver a ser amigo de Colombia. Y Colombia ya le termina poniendo una condición. Quiero salida al río Amazonas. Y Estados Unidos le dice, pero si ni yo tengo salida al río Amazonas, ¿cómo voy a hacer? No sé, pero tú verás. Así que como el Perú le debía mucha plata a Estados Unidos, entonces Estados Unidos nos presionó a Leguía. Le vas a dar a Colombia salida al río Amazonas. Y Leguía dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué le voy a dar? ¿Ah? ¿Por qué le voy a dar? No sé, pero tú verás, pero me des plata. Así que por lo tanto, o me pagas o le das salida a Colombia. Y les Leguía decía, pucha, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Ya cómo hago para ceder territorios, pero que no se vea como una pérdida territorial? Entonces lo que Leguía va a terminar haciendo es un trueque de territorios con Colombia. En el trueque de territorios, Perú le cede a Colombia un territorio llamado como el Trapecio Amazónico, ¿ya? Y un puerto llamado el Puerto de Leticia, que le daba salida al río Putumayo, que es uno de los afluentes del río Amazonas, que era lo que Colombia deseaba, ¿ya? Ahora, ¿qué recibe a cambio el Perú? A cambio el Perú terminaba recibiendo el Triángulo de Sucumbios. Entonces, vamos a ponerlo así. El Perú termina entregando una cantidad A de territorios y termina recibiendo una cantidad A de territorios. No perdemos ni ganamos, ya no perdemos ni ganamos. En realidad esa fue la cantidad, ¿ya? Dice, el verde se dio a Colombia, 127.000, y los celestes, 110.000 se dio a Ecuador. Ese es el triángulo de Sucumbios. Pero ¿cómo se dio a Ecuador? ¿Ya? Si tú me estás diciendo que Colombia no los entregó, no es que después luego se lo regalamos a Ecuador, porque somos bien buenas gentes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? ¿Ya qué pasó? Ese fue el acuerdo, ¿ya? Se cedió territorio por presión de los Estados Unidos. Pero ahora viene, ya, pero ahora viene otro aspecto, el tema con Chile. El tema con Colombia yo no tengo cómo defender, ya, yo no tengo cómo defender a Augusto B. Leguía. Él cedió territorios por su dependencia de Estados Unidos. Pero en el caso de Chile yo sí defiendo a Leguía y te explico por qué. En el caso de Chile, ¿qué cosa fue lo que terminó sucediendo? ¿Ya? Sucediendo. A ver, en 1883 se terminó firmando el Tratado de Ancón con el que se puso fin a la guerra contra Chile. ¿Se acuerdan? 10 años después se tenía que hacer el plebiscito para ver si Tacna y Arica querían quedarse con Chile o regresar al Perú. Plebiscito que nunca se hizo y no tuvimos la forma de presionar a Chile para que haga lo que queríamos. Para 1900, ya para 1900, para cuando Leguía está en el gobierno en el oncenio, ¿qué hizo? Leguía comenzó a modernizar la fuerza militar. Leguía terminó comprando fusiles para el ejército, terminó comprando buques y submarinos para la fuerza naval y terminó comprando aviones para la marina. Compró una gran fuerza militar y luego de armarse se puso frente a Chile y le terminó diciendo, mira, ¿sabes qué, Chile? Tú y yo tenemos un problema. Ya ese problema está en Arica, se debió hacer un plebiscito y nunca se hizo, ¿ya? Así que siéntate para discutirlo, ¿ya? Y Chile dijo, y si no me quiero sentar, te siento, ¿ya? ¿Y con qué me vas a sentir? Con esto te vas a sentar, ¿ve? Por eso, ¿qué es eso? Con esto, ¿ve? Con la fuerza militar que tengo acá. Cuando Chile terminó viendo esto, dijo, ah, no, mejor me siento a negociar. Y la política de Leguía no fue plebiscito, porque lo más probable es que perdiéramos, ¿ya? Porque ya han pasado casi 50 años, ¿ya? Y por lo tanto, mucha gente se podía sentir más chilena que peruana. Entonces, lo que hizo Leguía fue una cuestión pragmática. Somos dos países y dos provincias en disputa. Entonces, la que está contigo, más cerca a ti, Chile, que es Arica, quédatela tú. A mí dame un puerto, ya en Arica, que se llama el puerto del Chinchorro, y la zona de Tacna me lo entregas a mí. Ese terminó siendo el acuerdo. Profe, pero perdimos Arica. Sí, pero a donde yo lo defino Leguía es que ese territorio lo hemos perdido hace rato, ya, hace rato. No se recuperó antes. Leguía por lo menos en lugar de perder dos, recuperó uno. Eso para mí es ganancia. Y eso es lo que pasó con Leguía. Ahora, vamos a la recta final de su gobierno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gran dependencia económica que veníamos teniendo con respecto a Estados Unidos nos va a terminar jugando una muy mala pasada. En 1929, ya, cosa que lo vas a ver con detalle con el profesor Mestanza, si es que ya no lo vieron, ya se produce el crack de 1929. ¿Ya vieron el crack? ¿Ya llegaron al crack, sí o no? A ver, muchachos, menciónenme. No, esta semana lo van a hacer. Entonces ya, les voy abriendo el panorama. Ya les voy abriendo el panorama. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Bueno,
Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, recuerden, Estados Unidos va a cometer una serie de errores. Errores, errores, errores. Su primer gran error, ¿ya? Su primer gran error es que cuando acabó la guerra, países como Inglaterra y Francia le dijeron a Estados Unidos, mira, para poder reconstruir mi industria al acabar la Primera Guerra Mundial destruida por la guerra, lo que voy a hacer es restablecer mi industria, pero necesito que alguien con plata me compre mis productos. Y ya que Estados Unidos tiene mucho dinero, cómprame. Estados Unidos, ¿qué cosa fue lo que le dijo? No. Le subió los aranceles y le dijo no a la producción europea. ¿Ya? La idea de Estados Unidos era, mientras más débiles ellos, más fuerte terminó siendo yo. Pero lo único que terminó generando es una fuerte política arancelaria contra los productos europeos, lo que frenó su industrialización. Pero Europa también le respondió lo mismo a los Estados Unidos. Tú no me compras, yo no te compro. ¿Ve? Estados Unidos dijo, no me compres, ¿ve? América Latina me va a comprar. Pues es que invirtió mucho en América Latina, pero el mercado de América Latina era muy débil en comparación al mercado europeo. No le resultó como dice querido. Para 1925, más o menos, Estados Unidos quiere entrar con fuerza al mercado europeo, financia la reconstrucción de Alemania, obliga a Inglaterra y Francia a reducirle la deuda que le venía teniendo después de la Primera Guerra Mundial y se hizo una crisis tremenda. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Uno de los problemas, de los grandes problemas de Estados Unidos, aparte del que te he mencionado, termina siendo la especulación en la bolsa de valores. ¿Ya? La gente terminaba invirtiendo en negocios que posiblemente despeguen, ¿ya? Invertían mucho dinero, invertían a través de la compra de acciones, ¿ya? Y se supone que esto iba a terminar permitiendo que estas empresas, al tener dinero, produzcan más. Si producen más, ya, si producen más, van a terminar creciendo el valor de la acción y la gente va a terminar teniendo supuestamente más dinero, ya más dinero. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, sucedió todo al revés, ya sucedió todo al revés. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? Se genera un proceso de especulación financiera, la caída del precio de las acciones y para 1929 se termina generando el llamado crack. ¿Ya? El llamado crack. El crack, como lo van a ver a detalle con el profesor Mestanza, termina siendo un proceso de superproducción, ¿ya? De superproducción. Las empresas producen mucho, ya producen mucho, elevando el valor de sus acciones, pero la gente no compra al mismo nivel, ¿ya? Hay una gran oferta de productos, pero una muy baja demanda. ¿Qué pasó? La gente entró en pánico financiero, comenzaron a vender sus acciones pidiéndole a las empresas que le devuelvan la plata que habían invertido y eso terminó generando la quiebra de empresas, la quiebra de bancos, la devaluación de la moneda monetaria o el dólar precisamente de los Estados Unidos. Y lo que va a terminar sucediendo es que Estados Unidos, ante la crisis que venía pasando, dijo, ¿cómo hacemos para terminar reparando nuestra economía que se encuentra enferma? La respuesta era bien simple, ya para ellos. La respuesta era, bueno, si mi economía está enferma, ¿cómo hacemos para alimentar a nuestra economía? Dinero. Entonces Estados Unidos dijo, a partir de ahora, no más ya préstamos a otros países, porque nuestro dinero se tiene que quedar con nosotros. Es más, vamos a terminar reduciendo la importación de otros productos, como de materias primas. Entonces, un país como el Perú, que dependía de la exportación de materias primas, terminó viendo la pérdida del 80% de sus exportaciones. Tercero, Estados Unidos comienza, al darse cuenta que eso no funcionaba, a retirar sus inversiones en otras partes del mundo para seguir alimentando su economía. Pues lo único que terminó generando Estados Unidos es que, uno, en Estados Unidos esto no funciona y la quiebra fue mucho mayor, y además de eso terminó arrastrando a los otros países dependientes de Estados Unidos a la crisis. A la crisis. Esto es lo que va a terminar generando el crack del 29 y la llamada Gran Depresión. La Gran Depresión es la expansión de la crisis a nivel mundial. Y recuerden lo siguiente, el país más afectado por el crack no es Estados Unidos ni Perú. El país más afectado de todos va a terminar siendo Alemania por la gran dependencia económica que hacia Estados Unidos venía teniendo. Estados Unidos le dio una gripe, a Alemania le dio una broncopulmonía fulminante. ¿Ya? Fulminante. ¿Ya? Alemania va en crisis y eso va a acelerar la llegada del fascismo al gobierno. Ahora, regresando al Perú, tomen en cuenta que la dependencia económica de los Estados Unidos y estas medidas restrictivas de Estados Unidos nos afectan tremendamente. Se cierran negocios, se cierran empresas, se pierde trabajo, se devalúa la moneda y la gente sale a protestar a las calles contra un gobierno ineficiente y corrupto como lo veía la gente en ese momento. ¿Ya? El APRA y el Partido Socialista le terminan diciendo a la gente, señores, no protesten por el retiro de Leguía del gobierno, porque sale Leguía y entra otro miembro más de la oligarquía. Lo que hay que hacer es que llegue alguien popular. La gente decía, sí, cambio de régimen entonces. Pero mientras que la gente protestaba,
Leguía pierde el control sobre el partido civil, sobre la oligarquía, y esa oligarquía promueve un golpe de Estado por un militar llamado Luis Miguel Sánchez Cerro. El 22 de agosto del año 30, desde Arequipa, Sánchez Cerro termina dando un golpe de Estado, retirando a Leguía del gobierno, persiguiendo a los leguistas, y luego a Leguía va a terminar siendo encarcelado. A partir de esto surge el tercer militarismo, pero que ya veremos esto a detalle en la próxima clase. Vámonos con tus claves, ya vámonos con tus claves de la semana para poder ya irnos a descansar un rato. A ver, pregunta número 1, ¿ya? Vamos a ver por acá, yo lo tengo. Domiciliario dirigido de la 15. A ver, pregunta número 1. Por ahí me están dando respuesta, creo ya. Leguía muere encarcelado, pero la muerte de Leguía te la explico con Sánchez Cerro, ¿ya? Para que entiendas cuál es el contexto en lo que se produce, ¿ok? Dice, siendo Billinghurst, ya alcalde de Lima entre 1909 y 10, estableció medidas como el subsidio de los alimentos, la construcción de viviendas a bajo costo y la aprobación de beneficios sociales para los obreros. Estas medidas tuvieron como objetivo, ya, y la respuesta era conseguir un respaldo de base popular para las elecciones presidenciales del año 12. Se tomó estas medidas para ganar respaldo popular para cuando él llegue a ser presidente. 1, la A. 2. La primera ley de 8 horas en el Perú benefició a los trabajadores del muelle de Arsena del Callao durante el gobierno de Billinghurst. Así que la clave termina siendo la C, trabajadores portuarios. Pregunta 3. La promulgación de la ley de 8 horas emitida por primera vez durante la época de Billinghurst, dice, solo favoreció a los trabajadores. ¿A los trabajadores de dónde? Del muelle de Arsena del Callao. Así que la 3 es la clave C de casa. Estas 3 me las tienes que responder fácil porque te di las claves la pasada, ¿ya? Ahora, pregunta número 4, dice, el juicio iniciado a la empresa IPC durante el primer gobierno de Benavides responde a qué, ¿ya? Responde a que ellos no querían pagar la deuda tributaria, ¿ya? Entonces no quiere reconocer las deudas impagas, no pagadas por la empresa anterior que ellos habían comprado, que era la London Pacific. Así que la clave termina siendo la B de besito, ¿ya? Pregunta número 5, ya a partir del año 14 el capital norteamericano se hizo preponderante en la economía peruana, lo que significó el desplazamiento del capital inglés, ¿ya? El desplazamiento del capital inglés que termina siendo la D de dedo, ¿ya? 5D de dedo, alguien me respondió por ahí y espero que sea la respuesta. Muy bien, Marcelo, ¿ya? A ver, pregunta número 6 dice, el segundo gobierno de Pardo se caracterizó por el denominado renacimiento civilista, ese retorno de un miembro del partido civil ya al gobierno. ¿Y por qué más? ¿Ya? Y la respuesta es por la reorganización del poder civilista, que lograron tomar el control del gobierno como partido, pero lamentablemente para ellos la situación no terminó siendo las mejores. Al principio sí, por una gran cantidad de exportaciones, pero luego las protestas sociales van a terminar jugándole en contra, ¿ya? Así que la clave es la C en la 6. Pregunta 7. El incremento notable del precio de las materias primas producto de la Primera Guerra Mundial fue el contexto dentro del cual se produjo la rebelión de Rumimaki en Puno en 1915. Dice, y como parte del conflicto entre las comunidades y los gamonales debido a qué. ¿Cuál fue el problema? Recuerden, el problema es que los gamonales se apropiaron de muchas tierras y perjudicaron el pastoreo, la ganadería de los sectores populares, ¿ya? Entonces, la respuesta cuál terminaba siendo el acaparamiento de tierras por los gamonales, terminó siendo el problema que generó esta protesta. La clave es la A. Pregunta 8. ¿Por qué en el segundo gobierno de Pardo se incrementó la explotación de materias primas? Por el contexto de la Primera Guerra Mundial y por la demanda de estos productos a nivel internacional, ¿ya? Así que la clave termina siendo por la gran demanda de los países potencia. Clave A. 9. En su gobierno se dictó la ley de la jornada de 8 horas de trabajo para todo el Perú, ¿ya? La ley general de 8 horas, Pardo en su segundo periodo presidencial, ¿ya? La clave es la B de besito, ¿ya? B de besito. Pregunta 10. Un cambio significativo en la vida política peruana durante el oncenio, en comparación a la República Aristocrática, fue en la vida política peruana. Lo más significativo es la clase media participando en el gobierno y el nacimiento de los partidos populares, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? Ahí aquí está, ¿no? Como parte de eso, el partido civil se va a ir viendo desplazado del poder y eso está en la clave C, en la clave C. 10, C de casa. Pregunta número 11, ¿ya? Pregunta número 11, me están diciendo la D por interno, dice él. Durante el oncenio, gran parte del presupuesto se obtenía de préstamos. Ante la deuda que se incrementaba, ya el gobierno de Norteamérica impuso la reorganización de la economía peruana
enviando a la misión Cumberland, ya que termina siendo la D de dedo en la pregunta número 11. Muy bien, Marcelo, muy bien, Piero. Pregunta 12. Durante el oncenio, los sectores populares fueron representados por dos nuevos partidos, el APRA y el Partido Socialista, liderados por Haya y Mariátegui respectivamente. Con respecto a dichos partidos y sus líderes, podemos afirmar que, a ver, uno, Mariátegui publicó una revista política de influencia en Hispanoamérica llamada Mauta, verdad, ya, verdadero. Haya proponía un gobierno de obreros con apoyo campesino, no, Haya proponía un gobierno de clase media con apoyo obrero. Esa propuesta que está ahí es de Mariátegui, desde la 12 es falsa. 3. Mariátegui en la escena contemporánea describe la polarización política de Europa tras la Primera Guerra Mundial, verdadero. 1 y 3 están bien, ¿ya? Entonces ya hay clave, ya debería ser la C de casa. ¿El APRA organiza la CGTP? No, la CGTP, Central General de Trabajadores de Perú, lo organiza Mariátegui. Y 5, Haya propone en su libro El antiimperialismo y el APRA, la unión de los estados indoamericanos, verdad también. Así que la clave es la C de casa, ¿ya? 12C. Vamos con las últimas preguntas. 3 más y nos vamos, ¿verdad? Pregunta 13. Los tratados limítrofes firmados en el segundo gobierno de Leguía, ¿ya? Y que fueron duramente cuestionados por la cesión de territorios estratégicos, fueron realizados ¿con quién? ¿Con quién se firma tratados limítrofes? Con Colombia y con Chile, ¿ya? Así que la clave termina siendo la B de besito, ¿ya? Dos más, dice, pregunta 14, la caída del oncenio está muy relacionada con el contexto internacional. Para 1930, Leguía dejaba el poder ante una aguda crisis económica y social, mientras que en Estados Unidos se sentían los efectos de, y la respuesta termina siendo el crack de Wall Street, ¿ya? El crack de Wall Street, ¿ya? Así que la clave es la C de casa. Y la última dice, la caída del régimen denominado como el oncenio de Leguía se relaciona principalmente a, ¿ya? Y debe ser la dependencia económica de los Estados Unidos, ya debería estar por ahí, dice, a la gran dependencia de la exportación de materias primas de Estados Unidos, sí es una. B, el incremento sustantivo del poder de la jerarquía civilista, no el golpe de Estado encabezado por Sánchez Cerro. Sí, pero este golpe de Estado hubiese fracasado, como fracasó varias veces Sánchez Cerro en dar golpe de Estado, porque Leguía estaba política y económicamente sólido. Y dice, el gran dominio político ejercido por Estados Unidos sobre el Perú. Es que esto va a estar ligado más que al tema político a la crisis económica. Entonces, la mejor clave termina siendo la A de avión en la pregunta número 15, ¿ya? Bueno, muchachos, eso es todo lo que teníamos que ver el día de hoy. Ya Piero respondió muchísimas preguntas, así que me parece muy bien. Nos vemos entonces, muchachos, la siguiente semana para poder ver el tema que va entre el tercer militarismo hasta el Ocheneo, si no me falla la memoria, ¿ya? Así que nos vemos y cuídense mucho, cuiden a su familia. Nos vemos, Katy, nos vemos, Saulo, Cristina, nos vemos todos, muchachos. Nos vemos, Catherine. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Bien, ya se está publicando las tareas una a una, ha salido la tarea de álgebra y ahora subo las grabaciones. Las de hoy ya las subí, solamente falta completar la de historia del Perú, junto con el archivo de clase, y eso, cuídense mucho, por favor, nos vemos por la tarde con la gente que está en el repaso, y mañana les vuelvo a hacer un repaso del cronograma que hablamos hoy en tutoría. Nos vemos, chicos, cuídense, hasta luego.